¿Y si el odio que alguien siente hacia ti no tiene nada que ver contigo? La mayoría de las personas pasa años preguntándose qué hizo mal, revisando conversaciones, buscando el error, sintiéndose culpables por algo que no recuerdan haber hecho. Pero aquí está la verdad que casi nadie te va a decir. En muchos casos, la hostilidad que recibes no nació de un error tuyo, nació de algo que eres. Y eso lo cambia todo. Friedrich Nietzsche escribió algo que la mayoría no entiende en su profundidad real. El que tiene carácter tiene también su experiencia típica, que vuelve siempre. Lo que quiso decir no era algo poético, era una advertencia psicológica. Las personas que crecen, que se construyen a sí mismas, que desarrollan una identidad fuerte, atraen inevitablemente un tipo específico de resistencia, no por lo que hacen, sino por lo que representan. La verdad inquietante es que hay personas en tu vida que te ven y sienten algo que ni ellas mismas pueden explicar. Una tensión, un malestar, una especie de incomodidad que se convierte en frialdad, en crítica constante, en distancia o en ataques velados. Y tú, sin entender por qué, te preguntas si hiciste algo malo. No lo hiciste. Pero si no entiendes lo que está pasando realmente, serás vulnerable a eso para siempre. Podrás caer en la trampa de justificarte ante personas que nunca van a cambiar de opinión. Podrás doblegarte ante la presión social de alguien cuyo problema nunca fuiste tú. En este video vamos a explorar las 7 razones psicológicas más profundas por las que algunas personas parecen odiarte sin motivo, desde la perspectiva de Nietzsche, Carl Jung, el estoicismo y la psicología humana más oscura. Y al final entenderás algo que la mayoría de las personas tarda décadas en comprender, o que nunca comprende del todo. Hay un fenómeno psicológico que Carl Jung llamó la sombra. Es la parte de nosotros mismos que reprimimos, que ocultamos, todo aquello que decidimos negar porque no encaja con la imagen que queremos proyectar al mundo. Y aquí está lo que pocos saben sobre la sombra. Cuando alguien la ha reprimido con mucha fuerza, no desaparece. Se proyecta, se lanza hacia afuera, hacia otras personas. Y cuando alguien frente a ti vive libremente algo que tú mismo has bloqueado, algo que tú deseas pero no te permites, algo que tú admiras pero temes, tu sombra lo ataca. No porque esa persona haya hecho algo malo, sino porque su mera existencia te recuerda lo que tú no te has dado permiso de ser. Piénsalo así. Imagina a alguien que creció creyendo que expresar ambición es arrogante, que querer más es egoísmo, que el éxito personal está reñido con ser buena persona. Ese alguien reprime su ambición durante años, la entierra, la llama vanidad para no tener que sentirla como suya. Y entonces apareces tú, que persigues tus metas sin disculparte por ello, que hablas de tus proyectos con entusiasmo, que simplemente eres ambicioso de manera natural, y esa persona te odia sin saber exactamente por qué. En el fondo, no te odia a ti. Odia lo que representa la versión de sí misma que nunca se atrevió a ser. Nietzsche lo entendía con una claridad brutal. Escribió que los hombres más mediocres buscan siempre nivelar hacia abajo todo lo que se eleva, no por maldad consciente, sino porque la elevación ajena los confronta con su propia tierra. La reflexión que debes guardar es esta. Cuando alguien te trata con una hostilidad que no tiene explicación lógica, pregúntate qué parte de ti está reflejando algo que ellos no se han dado permiso de ser. La respuesta siempre revela más sobre ellos que sobre ti. Existe un tipo de persona que organiza toda su identidad alrededor del sufrimiento. No de manera consciente,
sino como una estrategia psicológica de supervivencia. Cuando la vida duele mucho y nadie te enseña cómo procesar el dolor, hay una salida fácil: convertirte en víctima permanente de las circunstancias. Y eso, durante un tiempo, funciona. Te da una narrativa. Te da una comunidad de personas que también sufren. Te da una razón para no tomar riesgos. Si todo es culpa del mundo, tú nunca puedes fallar porque nunca realmente intentas. El problema ocurre cuando aparece alguien, quizás tú, que vino de una situación difícil y decidió, de todas formas, levantarse, que tuvo razones legítimas para quedarse en el piso y no lo hizo. Esa persona no te está atacando directamente, pero su existencia destruye el argumento central de la narrativa de víctima, que las circunstancias lo determinan todo. Los psicólogos llaman a esto amenaza a la identidad. Cuando alguien o algo pone en riesgo la historia que una persona usa para explicar su vida, el instinto psicológico es atacar esa amenaza. Y la forma más fácil de hacerlo es desprestigiar a quien la representa. Por eso esa persona busca fallos en lo que haces. Por eso minimiza tus logros. Por eso dice que tuviste suerte o que no es para tanto. Porque si tus logros son reales, entonces la historia de que el éxito es imposible desde donde ellos están se derrumba. Los estoicos tenían algo sabio para esto. Marco Aurelio escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, y que darte cuenta de eso es donde encuentras la fuerza. Pero lo que más importa aquí no es el consejo en sí, sino lo que revela sobre la naturaleza humana. Las personas que no tienen poder sobre su propia mente buscan constantemente poder sobre las narrativas ajenas. La reflexión es esta: si alguien minimiza consistentemente lo que has logrado, no lo hace desde la objetividad. Lo hace desde la necesidad de proteger una historia que ya no puede sostener frente a ti. Hay personas que necesitan leer a los demás para sentirse seguros, no en el sentido clínico, sino en el más cotidiano y humano. Personas que se sienten cómodas cuando saben exactamente cómo eres, cómo reaccionarás, qué quieres, qué temes. Esa previsibilidad les da poder, y ese poder les da calma. Entonces aparece alguien que no es fácil de leer, que no reacciona de manera predecible, que tiene una vida interior que no comparte con cualquiera, que puede estar tranquilo donde otros estarían nerviosos, que dice poco donde otros explicarían todo. Eso los desestabiliza profundamente. Cuando una persona no puede predecirte, no puede manipularte. Y cuando no puede manipularte, pierde el control que normalmente tiene sobre las personas de su entorno. Lo que sentirán no es necesariamente envidia ni admiración. Es algo más primario, una amenaza. Los seres humanos tenemos un sistema nervioso que evalúa constantemente el entorno social en términos de seguridad. Cuando algo o alguien es impredecible, el cerebro lo clasifica instintivamente como potencialmente peligroso, incluso cuando no hay razón lógica para ello. Así que esa hostilidad sin motivo que recibes de ciertas personas puede estar diciéndote algo importantísimo. Eres alguien que no se deja leer fácilmente. Y hay personas para quienes eso es intolerable. Nietzsche lo llamó de otra manera. Habló de los espíritus libres, aquellas personas que no se rigen por los guiones sociales comunes, y dijo que la sociedad siempre siente una especie de rechazo instintivo hacia ellos, no porque hagan el mal, sino porque su libertad es una pregunta incómoda para quienes viven por reglas que nunca cuestionaron. La reflexión: si alguien te trata con frialdad o desconfianza sin que hayas dado motivos reales para ello,
considera que puede ser exactamente porque no das motivos, porque eres difícil de encasillar, y eso, para cierto tipo de personas, es suficiente razón para alejarse o atacar. Tomar una decisión de vida no es solo elegir algo, es también rechazar todo lo demás, y ese rechazo necesita justificarse para no doler. Cuando alguien decide quedarse en una ciudad pequeña, en un trabajo seguro, en una relación cómoda pero sin pasión, en una vida predecible, no siempre lo hace desde la paz. A veces lo hace desde el miedo. Y el problema del miedo como motivación es que necesita disfrazarse de algo más digno, de sabiduría, de madurez, de saber lo que realmente importa en la vida. Ese disfraz funciona bien mientras no aparezca alguien que eligió diferente, porque cuando aparece alguien que tomó el riesgo, que dejó la seguridad, que siguió algo genuino aunque costara, ese alguien no lo está criticando, ni siquiera lo está mirando. Pero su vida es un espejo, y en ese espejo, la persona que eligió desde el miedo ve lo que podría haber sido y decidió que no valdría la pena intentarlo. Eso duele de una manera que muy pocas personas están dispuestas a reconocer, y el dolor que no se reconoce se convierte en resentimiento, y el resentimiento necesita un blanco. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva, el malestar que sentimos cuando nuestras acciones y nuestras creencias no coinciden. Para reducir ese malestar sin cambiar las acciones, cambiamos la narrativa. Nos convencemos de que la otra persona está equivocada, de que tendrá consecuencias, de que nosotros fuimos los inteligentes. Schopenhauer fue quizás el filósofo que mejor capturó esto cuando escribió que la envidia no nace de querer lo que otro tiene, sino de no poder soportar que otro lo tenga. La reflexión más poderosa aquí. Cuando alguien critica consistentemente tus elecciones de vida sin que le hayas pedido su opinión, no te está dando retroalimentación, te está pidiendo que abandones un espejo incómodo. Las relaciones tienen un equilibrio invisible. No está escrito en ningún lugar, pero ambas partes lo sienten. Es el equilibrio de quién sabe más, quién tiene más poder, quién necesita más al otro. Y durante años, ese equilibrio puede mantenerse estable. Pero cuando una persona empieza a crecer, a cambiar, a educarse, a trabajar en sí misma, el equilibrio se rompe. Y eso puede generar una crisis en la otra persona, que, desde afuera, parece totalmente irracional. Un amigo que siempre fue el sabio del grupo y de repente siente que ya no lo eres tanto. Un familiar que siempre tuvo autoridad sobre ti y empieza a percibir que ya no puede ser controlado de la misma manera. Un compañero de trabajo que se sentía superior y que ahora ve cómo avanzas. Ninguno de ellos va a decirte directamente que le molesta que estés creciendo. Eso sería demasiado vulnerable, demasiado honesto consigo mismos. En cambio, empezarán a criticarte, a encontrar defectos en tu nuevo camino, a recordarte quién eras antes, con una insistencia que parece benevolente, pero que en realidad es defensiva. Están protegiendo el viejo equilibrio, porque en el viejo equilibrio tenían un lugar claro. En el nuevo no saben dónde encajan. Los estoicos entendían que el crecimiento personal siempre tiene un costo social. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, dijo algo que resuena con fuerza aquí. Nunca expliques tu progreso a quienes dependen de que no progreses. La reflexión. El crecimiento genuino siempre desafía el statu quo de las relaciones que lo rodean, y algunas personas preferirán atacarte a adaptarse. Existe una verdad que pocas personas dicen en voz alta. El éxito ajeno puede ser profundamente irritante.
no porque seamos malas personas, sino porque cuando alguien que conocemos logra algo, automáticamente hace una pregunta que nadie pidió: ¿por qué tú no? Y si hay una excusa que hemos estado usando durante años, esa pregunta tácita la destruye. Durante mucho tiempo, alguien puede haberse dicho a sí mismo que sus circunstancias son la razón por la que no ha llegado a donde quería, el lugar donde nació, la familia que tuvo, los recursos que no tuvo, el tiempo que no tiene. Y esas razones pueden ser completamente reales. No estoy diciendo que no lo sean, pero cuando alguien con circunstancias similares o peores logra avanzar de todas formas, esas razones ya no pueden ser razones absolutas. Se convierten en excusas relativas. Y eso duele de una manera muy específica. El psicólogo Leon Festinger, que desarrolló la teoría de la comparación social, demostró que los seres humanos evaluamos nuestras propias capacidades y logros comparándonos con otros. Pero lo que pocos dicen es que cuando esa comparación nos hace sentir mal, la respuesta más común no es mejorar, es desvalorizar a quien nos compara. Es por eso que cuando empiezas a lograr cosas, habrá personas que busquen activamente razones para explicar por qué tus logros no cuentan, que tuviste ayuda, que tuviste suerte, que el sistema te favoreció o que simplemente no es para tanto. No lo hacen por maldad pura, lo hacen porque su psicología necesita proteger una narrativa que les permite vivir con las decisiones que han tomado. Nietzsche llamó a esto el instinto del rebaño, la necesidad de que nadie sobresalga demasiado, porque si alguien lo hace, el rebaño entero queda expuesto a su propia mediocridad. La reflexión: cuando tu éxito genera hostilidad en lugar de inspiración, no has hecho algo mal, has hecho algo real. Esta es quizás la razón más simple y la más profunda al mismo tiempo. Los seres humanos somos criaturas tribales. Durante cientos de miles de años, la diferencia fue peligrosa. Un individuo que no encajaba en el grupo era una amenaza potencial para su cohesión, y un individuo sin grupo tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Eso está grabado en nuestra biología de una manera que ninguna educación moderna ha podido borrar completamente. Por eso, cuando alguien es significativamente diferente, cuando piensa diferente, habla diferente, valora cosas diferentes, reacciona de maneras que otros no entienden, el instinto tribal se activa. No como un pensamiento racional, como una sensación de malestar que busca una justificación. Y esa justificación casi siempre toma la forma de crítica, de desconfianza, de frialdad, de rechazo sin causa aparente. No estás siendo rechazado por lo que hiciste, estás siendo rechazado por lo que eres. Y aunque eso duele de una manera muy particular, es también, si lo piensas bien, una de las formas más puras de validación que existen, porque ser diferente de verdad, no de manera performativa, no para llamar la atención, sino de manera genuina y arraigada, requiere haber vivido algo genuino, haber pensado algo genuino, haber elegido algo genuino. Marco Aurelio, que fue el hombre más poderoso de su mundo, y aún así eligió escribir sobre filosofía en lugar de celebrar su poder, dijo algo que vale más que 1000 libros de autoayuda. Si te duele algo externo, no es la cosa lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y ese juicio puedes eliminarlo ahora mismo. Pero hay algo más detrás de sus palabras. Vivió rodeado de personas que no lo entendían, de políticos que lo traicionaban, de generales que lo subestimaban. Y en lugar de gastar su energía intentando ser comprendido,
la invirtió en ser fiel a su visión. La reflexión. Las personas que más te incomodan por ser diferente son, con frecuencia, las que más necesitan que seas igual que ellas, que necesites su aprobación, que juegues según sus reglas, y tu independencia genuina es para ellas una forma de rechazo que nunca pidieron, pero que les duele profundamente. Si miramos todas estas razones juntas, hay un patrón que emerge con una claridad casi incómoda. El odio sin motivo, en la mayoría de los casos, no es sobre ti. Es sobre el dolor que la persona que lo siente no ha procesado, la ambición que no se ha permitido, el miedo que no ha enfrentado, la vida que no ha vivido, la decisión que no ha tomado. Los psicólogos que estudian la envidia, el resentimiento y la hostilidad social han encontrado una y otra vez que la intensidad de la reacción negativa hacia alguien raramente corresponde a lo que esa persona hizo. Corresponde a lo que representa para quien reacciona. El ego humano es, en su núcleo, una maquinaria de protección. Protege nuestra imagen interna, protege nuestra narrativa, protege el sentido de que nuestras decisiones han sido correctas, que nuestro lugar en el mundo tiene sentido, que nuestro valor como personas es sólido. Cuando algo amenaza a esa maquinaria, el ego responde antes de que la mente consciente pueda intervenir. Y esa respuesta, cuando no ha sido trabajada ni reconocida, puede parecer hostilidad irracional. Carl Jung dedicó su vida a entender lo que pasa cuando los seres humanos no se conocen a sí mismos. Y una de sus conclusiones más devastadoras fue esta: lo que no hacemos consciente, lo vivimos como destino. Las personas que no han trabajado sus sombras no eligen proyectarlas sobre otros, simplemente lo hacen. Es automático, es involuntario, y en muchos casos ni siquiera son conscientes de ello. Eso no significa que debas excusar a quienes te tratan mal, significa que puedes ver su comportamiento con una claridad diferente, no como algo personal, sino como un reflejo de una batalla interna que ellos no han ganado todavía. Y esa perspectiva tiene un poder enorme, porque cuando dejas de tomar como personal lo que no es personal, recuperas una energía que antes gastabas en confusión, en autoculpa y en intentar arreglar algo que nunca estuvo roto en ti. Ahora hablemos de cómo responder. Lo primero es no justificarte ante quien no tiene voluntad de entenderte. Hay una diferencia entre explicar y justificar. Cuando alguien tiene curiosidad genuina, una explicación puede cerrar una brecha. Cuando alguien tiene hostilidad activa, ninguna explicación la va a cerrar. De hecho, cada vez que te justificas ante alguien que no quiere entenderte, le das poder sobre tu estado emocional. Aprende a reconocer cuándo una conversación es para conectar y cuándo es simplemente para someterte. Lo segundo es observar sin reaccionar. Los estoicos tenían un concepto que llamaban prohairesis, la facultad de elegir cómo responder a los eventos externos. El primer paso para ejercer esa facultad es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando alguien te trata con frialdad o con hostilidad, la respuesta automática es preguntarse qué hiciste mal. El primer ejercicio es simplemente observar sin esa pregunta. Describirlo sin juzgarlo. Eso solo ya te coloca en una posición de poder. Lo tercero es proteger tu energía con límites que no necesitan explicación. No todos merecen una explicación de por qué te alejas. No todos merecen un argumento. Hay personas con quienes la solución no es una conversación difícil, sino simplemente reducir la exposición.
Los límites no son muros de hostilidad, son definiciones claras de dónde termina tu espacio y dónde empieza el de otros, y no necesitan ser justificados para ser válidos. Lo cuarto es usar el rechazo como información, no como veredicto. Cuando alguien te rechaza sin razón aparente, te está dando información sobre sí mismo, no sobre ti. El error es tomar esa información como un juicio sobre tu valor. La habilidad es aprender a procesar esa información con curiosidad en lugar de con dolor. ¿Qué dices sobre esta persona? ¿Qué dices sobre la dinámica entre ustedes? ¿Qué dices sobre lo que tú representas para ellos? Esas preguntas son mucho más útiles que la pregunta de ¿qué hiciste mal? Y lo quinto es invertir en tu visión, no en su aprobación. Nietzsche tenía una frase que debería grabarse en algún lugar visible. La grandeza es saber cuándo prescindir de la aprobación humana. La energía que gastas intentando que personas que te resisten te acepten es energía que no estás poniendo en lo que viniste a construir. Y paradójicamente, las personas que más claramente invierten en su propia visión son las que más respeto generan con el tiempo, incluso de quienes al principio los resistieron. Ahora bien, hay algo importante que entender sobre el mundo en que vivimos. Vivimos en una época en la que la comparación social ya no ocurre solo en el barrio o en la oficina. Ocurre a escala global, en tiempo real, 24 horas al día. Las redes sociales han creado algo que no existía antes en la historia humana: la posibilidad de ver constantemente a cientos de personas que parecen estar logrando más que tú, viviendo más que tú, siendo más que tú. Y ese flujo constante de comparación activa exactamente los mecanismos psicológicos que hemos descrito hoy. La envidia que antes se procesaba lentamente a través de la distancia geográfica y el contacto limitado, ahora se procesa de manera instantánea y masiva. El resentimiento que antes se quedaba confinado a un grupo social, ahora puede organizarse, amplificarse y dirigirse hacia personas específicas a través de plataformas diseñadas para maximizar la reacción emocional. Y hay algo más. Vivimos en una economía de la atención donde el conflicto, la crítica y la hostilidad generan más engagement que la admiración o el apoyo. Las plataformas nos recompensan por reaccionar con intensidad. Y la intensidad emocional más fácil de activar no es el amor ni la inspiración, es el resentimiento. Eso significa que las dinámicas que hemos explorado hoy, que siempre existieron en la naturaleza humana, ahora tienen combustible adicional. Tienen una infraestructura que las amplifica y las acelera. Entender esto no es motivo para el cinismo, es motivo para la preparación. Las personas que navegan este mundo con inteligencia emocional real no son las que nunca reciben hostilidad. Son las que entienden de dónde viene esa hostilidad y eligen conscientemente cómo responder. No desde el miedo, no desde la ira, sino desde una comprensión profunda de la naturaleza humana que les da una ventaja que la mayoría nunca tendrá. Carl Jung dijo que hacer consciente lo inconsciente es el trabajo más importante que un ser humano puede hacer. Y en un mundo donde los mecanismos inconscientes de la envidia, el resentimiento y la proyección operan a escala industrial, esa frase tiene una relevancia que habría sorprendido al mismo Jung. Así que llegamos al punto en que todo se conecta. Cuando alguien te odia sin motivo aparente, no estás recibiendo un veredicto sobre tu valor. Estás recibiendo una señal sobre la batalla interna de esa persona. Una batalla que ellos no han ganado, que quizás ni saben que están peleando, y en la que tú simplemente
Eres el espejo que refleja el campo de batalla. Eso no significa que deba dolerte menos. El rechazo duele, la frialdad duele, ser malinterpretado duele. Pero la diferencia entre quien crece a pesar de eso y quien se detiene está exactamente aquí, en si tomas ese dolor como información sobre el mundo o como evidencia de que algo en ti está roto. Nada está roto en ti. Lo que pasa es que estás desarrollando algo que la mayoría no tiene. Una identidad que no necesita validación externa para sostenerse. Una visión que no depende del aplauso para continuar. Una fuerza que se forja no en la ausencia de resistencia, sino precisamente dentro de ella. Nietzsche lo dijo de una manera que nunca ha perdido su fuerza. Lo que no me destruye me hace más fuerte. Pero pocas personas entienden qué significa eso realmente. No significa que el sufrimiento sea bueno en sí mismo. Significa que el sufrimiento mal comprendido te destruye y el sufrimiento bien comprendido te construye. Y hoy, después de este video, ya tienes algo que la mayoría no tiene: la comprensión. Puedes ver a las personas que te resisten no como enemigos, sino como psicologías que no han terminado su trabajo. Puedes ver los rechazos no como veredictos, sino como proyecciones. Puedes ver la hostilidad sin motivo no como una amenaza, sino como una confirmación de que estás viviendo algo lo suficientemente real como para incomodar. Y eso, aunque suene paradójico, es uno de los signos más claros de que vas en la dirección correcta. Marco Aurelio, que gobernó el Imperio Romano mientras era atacado desde afuera y traicionado desde adentro, escribió palabras que siguen resonando 19 siglos después. No desperdicies el tiempo que te queda pensando en otras personas, a menos que lo hagas para beneficio del prójimo. Pensar en lo que fulano hace, por qué lo hace, qué dice, qué piensa, es desperdiciar tu propia misión. Tu misión no es ser comprendido por todos, no es ser aceptado por todos, no es encajar en todos los grupos ni complacer a todos los egos que encuentres en el camino. Tu misión es construir algo que valga la pena, ser alguien que valga la pena, y dejar que las proyecciones ajenas caigan donde caigan, sin desviar el rumbo. Los que te odian sin motivo no tienen poder sobre lo que eres. Solo tienen poder sobre lo que sientas si decides darles ese poder. Y después de hoy, eso ya es tu elección.